Hola, otra y concesionario de autos Jack. Bueno, Liceo Javier, los edificios por acá no dejan de ser purada. El llanero, toda la vida esta tienda por aquí, una reliquia. Farmacia SAS, el centro por allá. Quedaba el rincón. Hay varios en varios. Un restaurante. Ahora este se ve inmenso, este formato. Hace la cerveza y hasta ponen béisbol practicando. Que abrieron otra vez. Banco Provincial para aprender a manejar todo. Una oración para todos que comenzó cinta que mantiene motos Empire México. Darle like, comentar. Barquisimeto, hola, otra vez en estos recorridos que estoy haciendo por nuestra bella ciudad. Estoy en el Obelisco, avenida Pedro León Torres. Vamos a recorrerla de nuevo. Ya les hice un video y les gustó, ahora lo vuelvo a hacer, pero en sentido contrario. Voy a bajar desde el Obelisco hasta la 42, Naguará, hasta la Rómulo Gallegos. Noviembre 2025, para que vean cómo está esta avenida a esta altura del año, amigos. Mucho tráfico, son las 3 de la tarde. Vamos a empezar, agarremos la avenida. Ahora recuerdo que aquí antes quedaba un tremenda fuente de soda. Están pintando aquí, no sé qué van a hacer. Un nuevo local. Barquisimeto, vamos a tomar la Pedro León Torres. Aquí también quedaba, recuerdo que hacían unas parrillas increíbles, pero no recuerdo el nombre. Barquisimeto, lugares de la ciudad, muchos desaparecidos y otros nuevos que comienzan. Avenida Pedro León Torres con 60, que también les hice un video de la calle 60. Ya están construyendo nuevo negocio también. Pollo Sabroso. Este Pollo Sabroso tiene bastantes años. Ya lo creo. Avenida Pedro León Torres. Ya está el centro comercial Sotavento. Barquisimeto Bello. El Yankee. Centro comercial Sotavento. Nunca he entrado ahí. Lo he visto así desde afuera. El Yankee, el centro hípico. Seguro venías a hacer tu apuesta por aquí. Concesionario de autos Jack. Nuevecito de paquete esas naves. Y aquí quedaba Locatel, pero esa agencia, esa tienda en esta parte cerró. Panadería, pastelería Venus Gourmet. Poquito a poco. Avenida Pedro León Torres. Allá está el Javier. Liceo Javier, de muchos recuerdos. Para muchos, muy querida esa institución educativa, el Javier. Los edificios por acá. Este centro comercial. Locales comerciales. Centro comercial Romaire. Las motos ahí, Naguará. Rico. Centro comercial Romaire. Mucho tráfico hoy también. Aquí, miren ese camión. Parece que es otro concesionario de auto. Autolavado, un autolavado.
motos sí, pero lo veo vacío. Nissan, Nakai Motors. Otra relevante avenida de la ciudad, avenida Pedro León Torres. Este sí está activo, este es concesionario. Concesionario de autos. Nuevecitos de paquete para que estrenes. Ahí está la UNEFA. También venden autos pero usados. No dejan de ser puras naves. Recuerdo que aquí antes alquilaban automóviles, pero otra empresa. Esto sí hace falta en la ciudad. ¿Cómo están los transformadores ahí? Esa es una empresa privada. El Llanero West. Tremendo bodegón. Avenida Pedro León Torres. Ahí está otro concesionario. Dinastía Motors. Olimpia Ford, ahora toda la vida esta tienda por aquí. Implementos deportivos. Por aquí acaban de arreglarse, nota la vialidad. Hace falta en toda la ciudad. Se necesita, han hecho bastante, pero se necesita mucho. Miren, Asociación de Sordos del Estado Lara. Está bien. Escuela Nacional de Derechos Humanos. Defensoría del Pueblo. Ese Motor Racing. Recuerdo que aquí quedaba una pizzería, pero hace siglos también. Aquí venden motos. Banco del Caribe de aquel lado. El Centro Comercial Canaima, Naguará. Una reliquia. Un café ahí. Concesionario de motos. Arriba quedaba la Taca Canaima. La Zebra también quedaba aquí, miren, Farmacia SAS. Farmacia SAS. Y de aquel lado el privado. El Centro Médico Quirúrgico Hospital Privado. Allá de ese laboratorio creo que quedaba un Master Burger, algo así. También una cuestión de chino quedaba allá. Y al lado quedaba el Rincón, por aquellos tiempos de antes, bastante lejanos. Ya vamos a llegar al Centro Comercial Obelisco. Barquisimeto. Como arroz. A caminar por aquí. Centro Comercial Obelisco, que le queda hermoso. Allá está el Canaima, sigue el Canaima por allá. Le queda hermoso ese color, gris con amarillo. Es más bonito. Recuerdo que por allá era la salida del cine Obelisco. Ese Movilnet, toda la vida ahí, inaugura siglos. Ese Mercafur es nuevo, tiene como 2, 3 años. Por allá quedaba el Rincón, hasta donde recuerdo. Ahorita, aquí donde ahora es una China Continental, pero recuerdo que por aquí era el Rincón, si mal no me recuerdo, al final. Barquisimeto, llegué ahí como 2 o 3 veces. Aquí quedaba también un CADA, un banco, ¿cómo se llamaba el banco? El cine, por allá al fondo. Casa propia. Ahora es un Mercafur. Es un bodegón. Hay varios en varias partes de la ciudad.
Historia de Barquisimeto, lugares emblemáticos. Por allá queda un restaurante de Chuinom, Luna Park. Y más adelante el piripiri, Naguará, el pollo piripiri. Pollo sabroso. Pollo divino, icónico también en Barquisimeto. Luna Park. Ya donde se ve local de rojo. Mucho tráfico, Barquisimeto, viernes 28 de noviembre. El Farmatodo de por acá. Avenida Pedro León Torres con 53. Me imagino esperando transporte. El Farmatodo de por aquí, de la Pedro León. Hasta Luna Park. Como les dije, un restaurante de hace muchos años. Vamos a ver el Farmatodo. Ahora este se ve inmenso, este Farmatodo. Como pueden ver, acaban de abrir el de la Florencio Jiménez con Avenida La Salle. Empresarios super eficientes. Vamos a agarrar de nuevo la Pedro León para seguir rodando. Mucho tráfico. Pedro León Torres. Puro lomo. Charcutería. Ya está el piripiri, pollo piripiri. Y ahí adentro queda tremendo restaurante. Sabroso para comer y tomarse la cerveza. Y hasta ponen talento en vivo los fines de semana. Banco Exterior. Banco Exterior, otro concesionario de motos. Por aquí también queda tremendo restaurante. Siempre está lleno. El Pescadito de Arenales se llama. Mira, Navidad. Mira ese restaurante divino. Roso. Gente ahí hincando el diente. Este centro deportivo, no recuerdo cómo se llama, ahorita nos enteramos. Jugando béisbol, practicando. Ya pasamos retro, no, allá está. Discoteca de época. Así de recuerdos, retros. Varias veces fui ahí, creo que habían cerrado, pero parece que abrieron otra vez. Estamos en la 51, la calle Robert Pérez. El transporte. Me acuerdo, te lo pongo en los subtítulos, el nombre del centro deportivo. San Pedro León. Estado verde. Tráfico súper intenso, hay que andar pila y encomendado a Dios. Claro está. Panadería La Nova, Avenida 89. Locales muy viejos. Negocios muy viejos. Miren. Centro de apuestas. Aquí está el centro comercial Benroll, donde quedaba la élite. Hay tremendo supermercado ahí. Hipermercado Cari.
Les he puesto ofertas de empleo de ese supermercado en Instagram y en TikTok. Supuestamente está verde, pero allá dice, allá arriba está roja. Creo que hay un cruce aquí. Supermercado Cari. Verde, arrancamos. Centro Comercial Benrol. Alquileres locales disponibles. Miren, un café aquí que se ve fino. Pizza de verdad. Banco Provincial. Llegando a la 48. Se alquila local aquí. Ahora, esta autoescuela también tiene toda la vida aquí. Autoescuela a toda máquina. Para aprender a manejar toda la vida. Como 60 años. La Pedro León con 48. ¿Dónde salió esa? ¿Ah? ¿Dónde le salió esa? Naguará, casi 500. Ahorita están en 230, 300. Para YouTube. Carística. Oh, eso también está buena. El pana ahí también va grabando. En la moto, le rinde más. Por aquí quedaba Telecentro, allá está el cementerio. Una oración para todas esas personas que están ahí. Aquí quedaba Telecentro, me acuerdo. La televisora. Después se fue para la Rosaleda, para los Cardones, el centro comercial. Y ahora creo que está en el Capital Plaza. El cementerio. Guará. Ferretería. Muebles La Canastilla. Otro recorrido. Arroz chino, huele sabroso por aquí. Super pollo listo. Recorcholis. El Dorado Bistro, Aguará. Esto es un super restaurante que abrió un pana que comenzó sin nada en Perú, se hizo multimillonario, pues ya ha abierto varios restaurantes. Ahora se ha convertido. Esto, aquí venden zapatos y hay muchas ofertas. Qué mantequilla. Ese pana ahora es influencer porque ahora le está dando duro en TikTok y en Instagram y bueno. Cuenta cómo logró el éxito. Les debo el nombre. Muchos restaurantes y en Caracas tiene uno que es una cosa increíble. Hacen muchos eventos ahí, entran hasta 1500 personas, bueno, puro lujo. Pedro León Torres, avenida Pedro León Torres. Aquí venimos. Ya sabes, creo que no te lo he dicho. Recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir y comparte el video. Los que están afuera, sobre todo, mándenle el video, el enlace de los videos a sus amigos, a su familia. Va a ir creciendo. El trabajito no es fácil. Tiempo, esfuerzo y bueno, desgaste de máquina, de cámara. Las cámaras son caras para que la imagen sea buena.
Mira, otro concesionario de motos, Empire Kiwi. Perdona mi inglés chimbito. Concesionario de motos. Y aquí Audio Store, electrodoméstico. Miren, miren que el televisor sote, debe ser como 120 pulgadas. Santo Dios, se ve clarito y calidad. Y una cauchera. Avenida Pedro León Torres, se hace corta en bicicleta, caminando sí me llevó tiempo, pero bicicleta rinde más. Sí cabemos por aquí. Pedro León Torres. Y aquí cruzamos para los Rómulo Gallegos. Bueno, recorrido fino por la Pedro León, mira. Barquisimeto bello. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir, activar la campanita. Vamos a grabar la 21. Nos vemos en el próximo video. Saludos.